Hay libros que te atrapan desde la primera página, hay historias que te conmueven y con las que aprendes, porque al final reflejan mucho de nuestras propias vidas. Hoy queremos recomendarles una novela de pasión, de amores prohibidos, de búsqueda de identidades, de lucha contra las normas. Se titula Cuando estábamos vivos, la tengo ahora mismo en mis manos, y su autora, Mercedes de Vega, está hoy con nosotros. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Tiene una edición preciosa el libro, amable. te tengo que decir. Sí, la verdad que es una edición muy bonita, muy cuidada, muy bien pensada, además sobre todo que continúa y expone muy bien el espíritu de la novela. Por la segunda edición que va ya, y fíjense ustedes, abres la página de este libro y no te puedes ni imaginar toda la historia que hay aquí, un historión, ¿eh? Sí. De pasiones, como decíamos, de amores, de búsqueda de identidades, con unos personajes que están muy vivos. Sí, efectivamente, esta novela obedece también a un proyecto de investigación, quizás por eso a lo mejor estos personajes estén tan vivos como tú comentas, ¿no? ¿Pero son personajes de ficción? ¿O Sí, hay algo de autobiográfico, Mercedes, sí, bueno, en esta novela? Sí, bueno, esta es una novela que está escrita, es una gran ficción, pero tiene también una base de hechos reales, que yo he recompuesto a través de una investigación genealógica. A ver, porque nos vamos a situar. Sí. Tú nos colocas en el 1929, más o menos, ¿no? Sí, bueno, esta es una historia que es un viaje al pasado, ¿no? Es un viaje al Madrid y a la España de la Segunda República a través de una historia de amor. Una historia de amor tremenda, sí, entre una mujer que vive atrapada entre su pasión y las normas, ¿no?, establecidas también de la época, una época en la que no estaba bien vista una infidelidad, por ejemplo. Sí, realmente la novela también nos propone y nos cuenta una historia de adulterio. Es una novela que está narrada por una aristócrata madrileña que en un momento dado se tiene que exiliar, y ella a los 90 años y desde Roma, desde ese exilio del que jamás va a regresar, nos cuenta los últimos 8 años de su vida en Madrid. Y nos lo cuenta porque ella lo que quiere testimoniar es la historia de un amor, la historia de ese adulterio que ella vivió durante 8 años, de 1928 a 1936, cuya guerra pues pone punto final a la historia con Francisco Anglada. Entonces pues ella nos hace ese recorrido por la Segunda República, nos hace el recorrido por dos familias, porque también es una novela para forjar identidades, es una saga familiar, ¿no? Y ella vive esa experiencia con ese hombre de esos años republicanos, no como una Madame Bovary que se va a suicidar con cianuro, sino como una mujer del siglo XX, como una mujer que vive en libertad y que además lo reivindica, pero siempre dentro de un conservadurismo, porque es una mujer conservadora de una familia monárquica que incluso está también urde, ¿no?, el golpe de Estado, porque es una novela que hay... Cuenta muchas cosas. Está todo un poquito entremezclado, ¿no? Sí, la novela tiene muchos temas, ¿no? Cuenta muchas cosas porque es un momento muy convulso y de cambio social muy importante en España, ¿no? Y entonces eso se refleja en la novela a través de esos personajes y a través de esta aventura amorosa. Y para aprender mucho, ¿no?, de dónde venimos, y entender muchas de las cosas que ahora tenemos, y para las saber libertades que ahora tenemos, y pensar, bueno, es que esto hace un montón de años era impensable. Sí, totalmente. Además, la República supuso un momento de apertura y de cambio y de liberación para la mujer muy importante, porque no olvidemos que en la República pues se inaugura la ley de divorcio, se hace una ley de divorcio que luego se deroga en el año 39 y además se otorga el voto a la mujer. Y era una paradoja porque las mujeres podíamos ser elegidas en cortes, pero no podíamos votar, ¿no? Y decíamos antes, Mercedes, que es también un libro de búsqueda de identidades, en el que incluso tú te has visto involucrada también, ¿no?, personalmente. Sí, bueno, esta novela surgió un poco a través de una investigación genealógica a la muerte de mi padre, ¿no? Porque mi padre fue un niño de la guerra que vivió en un orfanato toda su vida, y gracias a ese orfanato y a una obra filantrópica de un aristócrata que recogía a estos niños, pues mi padre tuvo un futuro y tuvo un proyecto de vida, ¿no? Entonces, a su muerte, que murió de una forma inesperada, ¿no?, yo estaba embarazada de mi segunda hija, entonces me hice muchísimas preguntas, necesitaba averiguar muchas más cosas de nuestra familia, ¿no?, de esos silencios que hay en las familias, ¿no?, tan importantes, y que no sabemos cómo rellenar esos huecos. Entonces pues yo me puse a trabajar, a investigar, ¿no?, y fui descubriendo hechos. Y en ese transcurso hubo un momento en que yo necesitaba contar, necesitaba narrar, ¿no? Y había una cantidad de material literario muy importante. Entonces, bueno, pues yo partí de dos hechos. Partí de ese orfanato donde él estaba, en la calle de Lope de Hoyos, de un barrio de Madrid de extrarradios en aquella época, ¿no? Y luego, pues de esta filantrópica, de esta mujer aristócrata, ¿no?, que yo quería rescatarla del anonimato.
Y entonces, bueno... Ella es la protagonista. Ella es la ¿no? protagonista. La rescaté y la hice la protagonista y sobre todo la narradora de estos años y la narradora de toda la historia de cuando estábamos vivos. Mercedes, ¿y has encontrado todo lo que estabas buscando? ¿Has encontrado familia incluso? Sí, creo, he ¿no? encontrado familia, he encontrado personas que nunca pensé que pudiese conocer ni que tenía, porque mi padre era un hombre reservado y vivió muchas experiencias traumáticas en la guerra. De hecho, su madre murió de forma dramática al principio de la Guerra Civil en el Hospital Provincial de Madrid, lo que hoy es el Museo de Arte Reina Sofía. Y bueno, pues he rescatado también esa historia, esa zona de Madrid que entonces era un recinto hospitalario y que ahora es la Milla del Arte, ¿no? Claro. Llena de museos. Claro. Entonces, pues mi abuela, su madre, murió allí, muy joven, de una enfermedad. Entonces, bueno, yo contaba con datos muy pequeños como su muerte. Has ido tirando del hilo. Y he hilo. ido tirando y lo que no he podido averiguar, pues me lo he inventado y lo he ficcionado, ¿no? Que es esta novela. Pero sabes que hay mucha gente que estará ahora mismo escuchándote Sí. y dirá que hay pasados comunes, quiero decir, sí. en todas estas historias. Cuando vas varias generaciones atrás, hay veces que dices, bueno, es que me suena todo lo que está contando ahora mismo Mercedes, ¿no? De una u otra manera. Sí, es que es nuestra historia. Es la historia, es decir, todo lo que pasa en la República y en el siglo XX ha pasado en nuestras familias. Entonces ha pasado en mi familia, en la tuya, unas formas más traumática, menos traumática, ¿no? Entonces yo intento también con esta novela forjar identidades, ¿no? Y rellenar esos vacíos a lo mejor de lo que nadie nunca nos ha podido contar. Bueno, pues les decíamos que vaya por la segunda edición. Está teniendo muy buenas críticas, Mercedes, que yo imagino que cuando uno se sienta delante de una hoja en blanco y empieza a escribir una parte de su historia, o bien porque es verdad, es autobiográfica, o como en este caso que se entremezcla todo un poquito, fácil no es. Es un reto, el reto ese de la hoja en blanco. Y cuando ya lo ves editado y ves que está gustando, que hay una buena crítica, que vas por la segunda edición, es como para abrazarte al libro, ¿no? Y no querer soltarlo. Sí, es una satisfacción. Sobre todo me llena de alegría el hecho de que haya personas que se acerquen a sus páginas y las pueden hacer suyas, ¿no? Por eso yo creo que tiene buena acogida, porque lo que cuento son cosas que nos suenan a todos, ¿no? Y porque estamos vivos. Porque estamos vivos, claro, efectivamente. Que es el título de tu novela. Mercedes, muchísimas gracias. A ti, enhorabuena gracias a por vosotros. esta historia que nos hace pasar un rato estupendo y con la que aprendes, que es lo importante siempre. Muy Leer bien. para aprender. Exacto, muchísimas Muchas gracias y suerte. Gracias. Y ahora seguimos aprendiendo, en este caso, estrategias para mejorar la comunicación con nuestros hijos, que siempre viene bien. Bueno, es muy interesante, Blanca, lo que estabais contando, como lo que nos trae